Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la escritura creativa. Soy escritora, lectora profesional y mi misión es ayudar a los autores y las autoras en el proceso de escritura. En este canal quiero compartirte toda mi experiencia acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. Estoy segura de que tienes en mente un montón de personajes inolvidables que han marcado un antes y un después en el mundo de la ficción. Por ejemplo, Emma Bovary, Ana Karenina, La Maga, Gregorio Samsa, Gatsby, Drácula, Frankenstein, Chinaski, Ignatius Reilly. ¿Y cómo construyeron sus autores esos personajes que no te puedes sacar de la cabeza? ¿Qué trucos han utilizado para dotarlos de vida, de esa sensación de carne y hueso? Porque te diré que una de las cosas más importantes de los personajes es que no parezcan de cartón piedra, es decir, que estén vivos, que estén palpitando, que empaticen con el lector, que estén cargados de emoción y de sentimientos. Y para ello hay que construir su psicología profunda. En este episodio te quiero hablar de varios trucos, en concreto voy a contarte 4, para que puedas crear esa psicología, esos rasgos psicológicos que hagan que tus personajes sean diferentes e impacten en los lectores. El primer truco es inspirarte en personajes similares. Siempre lo digo en muchos de mis contenidos que es muy importante leer a otros autores y a otras autoras para precisamente robar, entre comillas, de ellos aquellas cosas, aquellos trucos, aquellas claves que nos resultan interesantes y que luego podemos aplicar a nuestra escritura. Hace poco, un suscriptor de mi canal de YouTube me decía lo siguiente en un comentario a un vídeo. Hay un personaje muy importante en mi historia. Es alguien muy sabio que tiene mucho conocimiento, pero no sé cómo puedo crear y cómo se puede expresar una persona sabia o erudita en la vida. Así que le respondí que para crear el personaje que me comentaba en su duda, lo mejor era que se inspirara en algún personaje similar. Por ejemplo, en Albus Dumbledore, de la saga Harry Potter, o en Gandalf, del Señor de los Anillos, o en cualquier otro que tuviera ese halo de sabiduría que quería que tuviera su historia. El segundo truco para crear la psicología profunda de los personajes es utilizar los arquetipos de Jung. Carl Jung fue un médico psiquiatra muy reconocido por su influencia en el psicoanálisis y su posterior estudio de la psicología humana a través de la psicología analítica. Él trazó 12 arquetipos de personalidad que se definen como símbolos o imágenes universales y primarias que provienen del inconsciente colectivo. El término arquetipo tiene sus orígenes en la antigua Grecia. Argé significa fuente u origen y tipos significa modelos. En combinación, su significado se traduce como modelo original, es decir, un patrón único que es copiado o derivado hacia el resto de modelos. Así que Jung lo que hizo fue definir esos 12 arquetipos primarios con diferentes significados, valores y personalidades que simbolizan las motivaciones más básicas de los seres humanos. Él habló, por ejemplo, del inocente, del arquetipo del amigo, el arquetipo del héroe, que por supuesto está muy presente en toda la estructura del viaje del héroe. También habló del arquetipo del cuidador, del explorador, del rebelde, del amante, del creador, el bufón, el sabio, el mago y, por último, del gobernante. Sobre este tema de los arquetipos y sobre todo de huir totalmente de los estereotipos en nuestra escritura, tengo algún contenido anterior que te pondré referenciado, te pondré el enlace por aquí en los comentarios y la descripción de este podcast. Te invito a que profundices más en los arquetipos de Jung para crear los modelos de tus personajes. Verás que muchas de esas características de los modelos primarios jungianos puedes mezclarlas, combinarlas y hacer personajes arquetípicos diferentes y muy motivadores. El tercer truco para crear la psicología profunda de tus personajes es conocerlos a fondo, meterte en su pellejo, convivir con ellos.
¿Y qué hacemos cuando queremos conocer a alguien que vemos, por ejemplo, por primera vez en una fiesta? Bueno, pues le hacemos preguntas. Así que con tus personajes puedes hacer lo mismo. Crear fichas de cada uno de ellos respondiendo a todas las preguntas que se te ocurran. Por ejemplo, ¿cómo se llaman? ¿Dónde viven? ¿Si estudian o trabajan? ¿Qué comen? ¿Cómo eran sus abuelos? ¿Si tienen aficiones? ¿Cómo hacen el amor? ¿Si odian el pescado? En mi página web, en recursos gratuitos, tengo una ficha para construir personajes con un montón de preguntas que te pueden servir de referencia para empezar a crear los tuyos. Te pondré el enlace para que te lo descargues de forma gratuita en la descripción de este podcast. También es importante que para crear la psicología de tus personajes te los imagines, le pongas cara, les pongas cuerpo. Para eso es interesante buscar fotos de personajes famosos, por ejemplo, de actrices, de actores, de cantantes, de presentadores o incluso de familiares o amigos que se parezcan a tu personaje. ¿Para qué? Bueno, pues para ponerle cara y tenerlo siempre presente. Y el cuarto truco para crear la personalidad psicológica de tus personajes es utilizar el eneagrama. Y aquí te voy a ser sincera. Voy a contradecirme a mí misma porque en todos los contenidos que tengo en mi web y repartidos por las redes sociales siempre digo que hablo desde mi experiencia. Es decir, solamente doy trucos y doy herramientas y recomendaciones que yo haya utilizado previamente y que a mí me han servido. Te digo la verdad, yo el eneagrama no lo he utilizado nunca, pero sí sé de muchos autores que lo utilizan para construir sus personajes. Así que te diré también la verdad, estoy deseando empezar una nueva novela para utilizar el eneagrama y ponerlo a funcionar en mis personajes. El eneagrama es un sistema de clasificación de la personalidad en 9 tipos diferentes. Es parecido, podríamos decir, a los arquetipos de Jung. Esta propuesta es una elaboración histórica que parte de autores occidentales, aunque se basa en ideas de origen místico y oriental. Como te decía, este sistema del eneagrama describe 9 tipos de personalidad distintos y sus interrelaciones. La idea básica es que existen estos 9 tipos o personalidades arquetípicas con sus estrategias básicas para tratar sus asuntos y que estas personalidades, según estén frustradas o en estado proactivo, se integran o desintegran unas en otras. En internet vas a encontrar un montón de tests de eneagrama. Te pondré también la referencia en la descripción de este podcast para que puedas hacer el tuyo y, por supuesto, para que lo utilices como herramienta en la construcción de tus personajes. Recuerda que son patrones universales de pensamiento, emoción y comportamiento. Resumiendo, es importante crear una psicología profunda de nuestros personajes para que no parezcan marionetas, para que no parezcan estereotipos sin vida y sin emociones. Para ello, en este podcast te he comentado 4 trucos que puedes utilizar para construir esta personalidad psicológica profunda. Primero, inspírate en personajes de otros autores que se parezcan o sean similares a los que tú quieres construir. Segundo, puedes utilizar los arquetipos de Jung. Tercero, conoce a tus personajes a fondo, hazles preguntas a través de la ficha de construcción de personajes. Y cuarto, utiliza el eneagrama de la personalidad con sus 9 tipos. Y hasta aquí el episodio con los 4 trucos para crear la psicología de tus personajes. Espero que te haya gustado, que te haya resultado útil y si es así, que lo compartas con quien creas que le puede interesar. Tienes muchísimo más contenido sobre técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir en mi web nuriasierra.com. Te invito a que te suscribas a mi newsletter para que te lleven todas las actualizaciones semanales y a que me sigas en todos mis canales sociales. Muchísimas gracias por escuchar este podcast y hasta el siguiente episodio.